¿Qué tal, gente de Autodinámico? Mi nombre es Axel Alcocer y ya sé que mi voz no se parece nada a la de Gabo Salazar, pero es que mi buen amigo está justamente viajando a Europa para probar un nuevo producto alemán que más adelante les estaremos contando. Es por eso que el día de hoy yo voy a estar con ustedes a lo largo de todo el programa y por supuesto vamos a hablar de temas muy importantes. Vamos a adentrarnos en Fórmula 1, en deporte motor, porque por supuesto, como bien saben, se llevó a cabo el Gran Premio de México, la tercera edición de la nueva era o de la era moderna de la Fórmula 1 en nuestro país, y fue muy importante porque pues sí, se llevó a cabo la carrera, una carrera que en el campeonato, que en todas las carreras que existen en el campeonato, en el mundial, esta es la más divertida, la que más pasión tiene, la que más expectativas levanta o despierta. Y justamente además de que se llevó esta carrera, además de que se llevó el Gran Premio, también nos dimos cuenta o salió a la luz el nuevo campeón del mundo de Fórmula 1. Más adelante, como les digo, vamos a entrar en materia y vamos a dar detalles más de cómo estuvo la carrera, pero también les tengo varias noticias por ahí de algunas pickups americanas que están cumpliendo pues nada más y nada menos que 100 años. Y también este programa va a ser mucho enfocado hacia la deportividad, hacia el deporte motor, hacia los coches que aceleran, frenan y suenan fuerte. Y por supuesto les voy a hablar de un nuevo vehículo que Ferrari ha lanzado, nada más y nada menos que el Ferrari FXXK Evo, que es nada más y nada menos que un coche de competencia creado únicamente para los clientes más top de Ferrari. Esos clientes que ya tienen cerca de 10, 15 Ferraris en su garage. Este coche está creado únicamente para ellos como digamos como una división especial, pero más adelante vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con este nuevo coche. Además de platicarles que se revelaron las primeras fotos del nuevo BMW X2. Pero bueno, como bien saben ustedes, cada programa de Radio Dinámico está hecho a bordo de un coche que tengamos a prueba, y como ya lo hicimos en una edición pasada, en el momento en que Gabo Salazar adquirió su nuevo BMW Serie 1, el día de hoy no estamos en cualquier coche de prueba. El día de hoy estamos en un coche de prueba de largo plazo o de plazo indefinido, porque estamos a bordo de mi Seat León Cupra R, que soy dueño de este coche desde hace cerca de 3 años. Es el Cupra R de primera generación, o sea, del año 2005. Más adelante también les vamos a hablar de pues este coche, que no es normal que hablemos de un coche no nuevo, no del año, pero que vale la pena ahora que estamos a bordo de este coche para platicar de él y para recordarles a todos aquellos que en su momento veían este coche como un coche de ensueño, como un hot hatch, el más radical de su época. Pero bueno, vamos a adentrarnos primero en lo más importante que pasó el fin de semana, que fue sin duda alguna el Gran Premio de México, por supuesto en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Hamilton llegaba a la cita con 66 puntos adelante de Vettel. Y por obvias razones todos estábamos atentos a lo que iba a pasar con el piloto británico de Mercedes y con el alemán de Ferrari. La realidad es que desde un principio el Gran Premio tenía un cometido especial, o sea, fue la fiesta para mí deportiva más importante del año en nuestro país. Pero para todos aquellos que iban siguiendo el campeonato y estaban viendo quién se quedaba con el trofeo del campeón del mundo 2017, estaban viendo a México, porque aquí tenía que ser el lugar donde se iba a conocer finalmente al campeón del mundo. Es cierto, fue una carrera muy buena, tanto por acciones en pista, actividades de batallas en pista con pilotos, obviamente por lo que representaba que aquí se podía definir el campeonato, por todo eso que estaban viviendo todos los seguidores de la Fórmula 1, pero también porque México recibe a la Fórmula 1 de una forma diferente, y quiero platicarles de eso un poco. Esta carrera para mí es, no por ser mexicano, pero al ver el espectáculo en vivo y por la tele, por las pantallas, de todas las formas posibles, te das cuenta
que no hay otra carrera en el Mundial de Fórmula 1 que le haga tanta fiesta a la categoría. Me voy a explicar. Hay muchas carreras importantes dentro del Mundial de Fórmula 1. Por ejemplo, está Mónaco, que es la carrera más importante de Fórmula 1 por tradición, porque en Mónaco se ha corrido desde siempre y Mónaco resulta un gran premio muy importante para toda Europa. Llegan muchas personas amantes de los autos en sus coches, en sus superdeportivos, pero también lo hacen en sus botes. Y además la carrera de Mónaco es especial por su trazado y por cómo está constituido el circuito. También está, por ejemplo, Monza, un gran premio de mucha tradición también, el templo de la velocidad, que se tiñe de rojo al momento en que llega la Fórmula 1 por todos los tifosis apoyando a Ferrari. Pero México es especial por toda la tradición del país que se integra con el deporte motor. Ustedes seguramente vieron, y los que no, los invito a que vean los videos del Gran Premio de México y los resúmenes, cómo empezó el Gran Premio, no nada más en la carrera, sino días previos, donde marcas como Mercedes y Red Bull hicieron fiestas específicas, temáticas del Día de Muertos, increíbles, que realmente englobaban y buscaban hacer un puente entre la tradición mexicana de los días de muertos, del Día de Muertos, y la Fórmula 1. A lo que voy con todo esto es que realmente la Fórmula 1 en México sí es una fiesta. Y qué mejor que acompañar esta fiesta con una batalla muy muy fuerte que hasta este año llegó a las instancias finales, porque sabemos que en años pasados la competencia entre las diferentes escuderías de Fórmula 1 no había estado tan fuerte, pero ahora nos regalaron bastantes duelos interesantes y sobre todo una competencia importante por quién iba a ser campeón del mundo, si el piloto de Ferrari o el piloto de Mercedes. A México llegó Hamilton con 66 puntos de ventaja, y desde un principio, desde que arrancaron las prácticas, vimos que hubo muchos trompos, vimos que a los pilotos les costó trabajo agarrar y hacer sólida su presencia en el Hermanos Rodríguez. ¿Por qué? Porque es un autódromo difícil, es un autódromo de velocidad, es un autódromo que tiene sectores muy cambiantes, y esto finalmente al llegar a México, también por la altitud, que es un tema que los pilotos y los ingenieros tienen que trabajar en conjunto para lograr dejar el coche de cierta forma para cada autódromo. Lo sabemos perfectamente que hay reglajes diferentes dependiendo de cada autódromo, pero desde el principio se había comentado que iba a ser una carrera difícil por el autódromo, y también sabemos que la recta principal o la recta del Hermanos Rodríguez es muy larga, así es que puede haber muchos cambios antes de llegar a la curva 1, y justamente fue lo que pasó en las primeras curvas. Ni siquiera llegamos a la curva 4 cuando ya había habido toques muy importantes entre los titulares que estaban buscando el campeonato de pilotos en esta temporada. Primero se tocó Vettel con Verstappen, que hay que decirlo, ahorita vamos a entrar en tema de Verstappen, pero qué gran piloto es Verstappen y cómo demostró alejarse del problema, por decirlo así, o sea, dejar el problema atrás, donde él sabía que iba a haber contacto, donde él sabía que iba a haber toques, y también tuvo suerte porque Vettel lo tocó en un principio y no tuvo ponchadura de llantas, pero justamente después fue cuando se tocaron Vettel y Hamilton, y ahí fue cuando la historia cambió completamente, porque los dos se fueron al fondo y todavía se puso más interesante la carrera, porque no sabíamos cómo lo iba a resolver cada piloto. Para que me entiendan y para que tengan en contexto cómo estaba el tema, Vettel tenía que quedar segundo o tercero. Recordemos que dependiendo de la posición que quedes en la parrilla, bueno, al final de la carrera son los puntos que te dan. Los primeros 3 lugares obtienen el primer lugar 25 puntos, el segundo lugar 18 puntos y el tercer lugar obtiene 15 puntos. Vettel necesitaba quedar en segundo lugar y que Hamilton no hiciera puntos para poder alargar el campeonato hasta Brasil, que es el siguiente gran premio.
pero estuvo muy interesante porque los dos se fueron hasta el final por el contacto que tuvieron, Vettel para cambiar la trompa del coche y Hamilton para cambiar la llanta trasera derecha. Y entonces justamente ahí fue cuando empezó el tema de no saber qué iba a pasar en el campeonato. Finalmente Vettel logró superar bastantes posiciones, se logró colocar hasta el cuarto lugar y Hamilton entró en los puntos y eso le fue suficiente para volverse campeón del mundo. Hamilton conquistó su cuarto título del mundo, lo que significa empatar a Vettel digamos en la pizarra histórica de pilotos de Fórmula 1, donde tenemos por supuesto a Senna, a Prost, a Vettel, a Fangio, a Schumacher también, ¿no? O sea, son pilotos de talla y de mucho renombre que también hay que decirlo, estamos viviendo historia actualmente con estos dos pilotos de Fórmula 1. Porque ya tienen 4 campeonatos en la bolsa. Estamos hablando que Senna, el piloto brasileño Ayrton Senna, que para muchos, incluyéndome, es el piloto más grande de todos los tiempos por las hazañas que logró en circuito, tiene 3 campeonatos del mundo únicamente. O sea, estos dos ya superaron a Senna en el papel, ya tienen 4 campeonatos cada uno. Y ya nada más les falta superar a Fangio, que tiene 5 campeonatos, y alcanzar a Schumacher, que es el máximo ganador de la Fórmula 1, que tiene 7 campeonatos. O sea, realmente estoy en un tema donde no sé si en algún futuro vamos a poder ver que uno de estos dos logre superar a Schumacher en títulos, pero pues finalmente Hamilton se queda con el campeonato del mundo de pilotos de Fórmula 1 2017 a falta de 2 carreras. Sabemos que falta el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos y el Gran Premio de Abu Dhabi en Yas Marina. Así es que fue un fin de semana muy importante, como les digo, para el automovilismo mexicano, porque también hubo temas con Checo Pérez. Tuvo un desempeño muy bueno en carrera, logró terminar séptimo al final del Gran Premio, se logró colocar quinto en algún momento, y también aquí hay un tema importante porque Checo creo que está en su mejor momento, en donde tiene que capitalizar sus resultados en Force India para poder moverse a otra escudería. Muchos dicen, y hablando con expertos, por ejemplo como Chacho López, en algún momento platiqué con él y me dijo: ¿sabes qué? Yo creo que él ya no se mueve de Force India, él ya se queda ahí pues por el resto de su carrera. Y también escuché que decían que no sería bueno que Checo evolucione a una escudería grande sin que antes haya ganado un gran premio. Entonces sí es cierto que Checo está en su mejor momento, sí es cierto que es un momento importante para que él logre moverse, pero también necesita capitalizar y necesita también plantarle cara a Ocon, porque sí es cierto, Checo es el piloto 1 y Ocon es el piloto 2, pero Ocon no se las está poniendo nada fáciles. Por ejemplo, en su gran premio, en el Gran Premio de casa, Ocon quedó adelante de Checo. Eso quiere decir que Ocon no le tiene respeto dentro de pista. Fuera de pista por supuesto que sí, pero dentro de pista es un piloto que le hace y le pide mayor desempeño, o sea que no se la deja fácil. Pero bueno, regresando a los datos duros, Verstappen fue el que se llevó la bandera a cuadros. En segundo lugar quedó Bottas. En tercero quedó nada más y nada menos que Kimi Raikkonen. En cuarto logró colocarse Vettel. Ocon quedó quinto. Checo, como les dije, quedó séptimo. Y a Hamilton le bastó una 9ª plaza para convertirse en el campeón del mundo 2017. Y bueno, cambiando de tema, pero siguiendo con el carácter racing de este capítulo de Autodinámico, Ferrari no pudo con Mercedes en la Fórmula 1, pero acaba de presentar un coche preparado únicamente para circuito, un desarrollo especial dentro de su programa de competencia denominado XX, que muchos de ustedes conocerán
porque Ferrari lo que hace con este programa es tomar sus coches de producción o algunos de sus coches de producción, los más importantes, un ejemplo, el Ferrari Enzo o el Ferrari 599 GTO y la Ferrari, que son coches de alta gama, sus coches más deportivos, por decirlo así, con motores V12. Y como bien saben, ha habido dentro de este programa el FXX, que estaba basado en el Enzo, el 599XX, que estaba basado en el 599 GTO, y ahora se había presentado hace unos años el Ferrari FXXK, que era el desarrollo de competencia únicamente basado en la Ferrari. Ahora lo que hace Ferrari es a este FXXK, que ya tenía 1050 caballos de potencia, lo que hace es darle una variante aún más radical, no en potencia, pero sí bajándole peso y también agregando temas aerodinámicos. Se supone que este nuevo FXXK Evo, que así se llama, aumenta 23% el agarre con un paquete aerodinámico súper radical, porque recordemos que este coche en la parte trasera no tenía alerón, sino como que tenía dos pequeños aleroncitos en cada esquina de la carrocería. Ahora agrega un alerón sumamente grande en la parte posterior, además de obviamente ensanchar las entradas de aire, poner deflectores en la parte delantera y también ahora poner un difusor de aire todavía más radical. A todo esto se va a cambiar, por supuesto, el mando. El volante del coche ahora va a tener pues diferentes botones que van a regular el control de tracción. Y también el manetino que conocemos en todos los Ferraris que se venden, que cambia los modos o programas de manejo. En este se va a cambiar y va a entregar diferentes rangos de potencia. Digamos que en el programa más radical del FXXK Evo va a entregar 1050 caballos y en los programas más bajos va a estar entregando cerca de 900 caballos. A todo esto se le agrega el alerón movible, esta aerodinámica móvil que ya conocíamos de la Ferrari de producción, que se levanta al momento de que nosotros frenamos. Justamente este elemento se le agrega o se mantiene, digamos así, porque el FXXK convencional, si se puede decir convencional, había eliminado esta característica. Pero este mantiene la característica de aerodinámica móvil y ese alerón se puede sumar, se puede subir. No se habla de cuánto se van a producir ni tampoco cuándo van a llegar. Como les comento, son coches que únicamente puedes comprar si Ferrari te marca y te dice: oye, ¿sabes qué? Vamos a sacar el nuevo FXXK Evo. Tú que eres cliente especial de la marca, tú que tienes 10 Ferraris en tu garage, ¿lo quieres comprar? ¿Sí? ¿No? Bueno, y ya entonces, si él lo quiere comprar, se lo queda, si no lo pasan a otros clientes que obviamente son también de rango alto. Pero, como les digo, no se habla de precio, no se habla de cuántas carrocerías se van a crear, pero seguramente no van a ser más de 15. Entonces, ahí tienen al nuevo FXXK Evo, que el motor se queda exactamente igual, lo único que aumenta es aerodinámica y reduce peso. Y en otros temas, acercándonos a algo más terrenal y a un hecho bastante importante en la industria, sobre todo en la industria norteamericana, Chevrolet está de manteles largos porque está festejando 100 años ininterrumpidos de producción de pickups. Para conmemorar este hecho, la marca presentó una edición especial de una Cheyenne. Se llama, la versión de esta Cheyenne se llama Centennial, que obviamente hace alusión a los 100 años que Chevrolet cumple creando pickups. Desde 1918 Chevrolet crea pickups y es justamente un tema que está muy competido, por ejemplo, con Ford y su Ford F-150 o Lobo, como se conoce en nuestro país. Están muy cercanas en tiempos porque justamente hace unos meses Ford estaba cumpliendo 100 años de producción de sus pickups. Y ahora Chevrolet, después de un siglo y 85 millones de pickups después,
pues finalmente festeja con esta edición especial de su Cheyenne, que va a llegar con un color azul centenario y pues un equipamiento especial que justamente conmemora a una de las pickups que digamos que la marca considera de las más importantes, que se vendió hace bastante tiempo. Pero pues sí, así está el tema con Chevrolet y sus 100 años de pickups. Además de esto, BMW también anunció o reveló finalmente las primeras fotografías de su BMW X2, este SUV compacto que habíamos visto ya bastante tanto en autoshows, en concepto, y también lo habíamos visto rodando en Europa y en Estados Unidos bajo un camuflaje muy atractivo, muy padre. Pero ahora finalmente se enseñan y se muestran las primeras fotos de la X2, que es pues una hermana muy cercana. Yo podría decir que son hasta gemelas, pero no es así porque cambia la construcción de carrocería y las líneas externas. Pero es muy similar a la X1 que ya se vende en nuestro mercado, que también se actualizó hace poco o se cambió de generación hace poco. Pero esta, justamente la X2, ofrece, o va a ofrecer más bien, una gama de motores bastante amplia que va a integrar motores diésel y a gasolina de 3 y 4 cilindros, que no estamos seguros de qué motores llegarán a nuestro mercado, pero hay uno en específico que justamente ya lo habíamos platicado Gabo y yo. Es un motor que se incorporó en primera instancia en los Mini Cooper, que es un motor 3 cilindros de 1.5 litros turbo con 136 caballos. Este motor va a estar incorporándose en muchos productos de volumen, por decirlo así, de la marca alemana. Y justamente este motor se va a incorporar en la X2. Además de, por supuesto, el motor 2 litros turbo también de 192 caballos de fuerza, que se comparte con su hermana menor, la X1. En Europa se dice que se va a ofrecer un turbodiesel de 2 litros también con 190 caballos. Y todo esto, los motores que se ofrezcan para X2 van a estar acoplados a una transmisión automática de 8 cambios y estará disponible con apartado M Sport. O sea, podremos tener una suspensión más firme, un carácter un poquito más radical, que sabemos que BMW se enfoca mucho en el manejo, así es que le va a dar también esa esencia de manejo dinámico a su X2 y también a su X3 en un momento futuro cuando llegue finalmente a nuestro país. Así es que tendremos muchos productos futuros por parte de BMW. También están por llegar otros productos alemanes muy interesantes que justamente Gabo Salazar está probando en Portugal. Entonces va a estar muy interesante el mercado en los próximos meses. Ya sabemos muy bien y hemos analizado y lo hemos platicado también aquí en Radio Dinámico, que la industria automotriz mexicana está creciendo muchísimo. Las marcas están apostando mucho por traer productos nuevos al mercado, y por supuesto la nueva BMW X2 tendrá que ser un vehículo que va a llegar, aunque habrá que ver cuando llegue. Vamos a ver en qué lugar se coloca, porque a ver, X1, X2 y X3 no van a estar tan separadas en temas de dimensiones ni motores. Por ahí van a estar muy cercanas, así es que la marca tiene que tiene que segmentar muy bien para qué cliente o para qué público objetivo va direccionada cada camioneta. Pero bueno, eso será en el momento en que llegue. Por el momento se presentan las primeras fotos. ¿Y qué les parece si ahora sí nos vamos a platicar sobre el coche en el que estoy montado actualmente? Es nada más y nada menos que mi León Cupra R 2005. Fue mi primer coche, fue el coche que me pude comprar hace cerca de 3 años. Les tengo que decir que yo lo tenía en la mira desde que tenía 13 años. Yo dije, yo quiero ese coche, me fascina la estética del coche. Y también hay un tema muy importante que yo veía mucho cuando yo me lo quería comprar, que era, en su momento, era el hot hatch más radical de todos. Sabemos que llegó a nuestro país de 2003 a 2005, y en 2003 llegó con un tratamiento diferente al que tiene mi coche. En 2003 llegó con 210 caballos
Y llegó con unos espejos diferentes. El interior también no estaba tan refinado, no tenía quemacocos. Los asientos traseros eran más radicales porque eran pues para 2 personas nada más, o sea, eran asientos individuales. Y en 2004 y 2005 fue que se aumentó 15 caballos la potencia, o sea, a 225. Por supuesto, este coche tiene un motor 4 cilindros de 1.8 litros turbocargado con 225 caballos. Este motor en su momento fue, digamos, el 2 litros que conocemos actualmente en Grupo Volkswagen. Ese motor 1.8 litros se incorporaba en prácticamente todos los deportivos de Grupo Volkswagen. Por ejemplo, este bloque lo veíamos montado en el Audi S3, lo veíamos montado en el Golf GTI de cuarta generación, lo veíamos también arriba del Audi TT, y otros productos. También lo vimos montado en coches un poco más, digamos, citadinos, no tan radicales, no deportivos, pero con un rango de potencia menor. Este motor se acopla a una caja automática de 6 cambios. Y como pueden imaginar, como eran antes los coches, es radical en todo momento. Aquí no hay programas de manejo, aquí no hay pues endurecimiento de la dirección dependiendo de los modos de manejo. La caja siempre es manual, los pedales son duros, el clutch es duro, la dirección siempre es dura. Y por supuesto que la suspensión también siempre tiene ese enfoque radical. Yo personalmente, como bien saben, al ser un fanático de las carreras, del deporte motor, de la pista, yo decidí cambiarle la suspensión a mi coche y ponerle una un poco más radical. No es una suspensión tan radical, pero de todos modos decidí ponerle amortiguadores Bilstein V6 y unos resortes H y R rojos, que son los Race. Esta suspensión cambió por completo el desempeño del coche. De por sí, desde fábrica era un coche muy capaz, como les menciono, el más radical de la época, y que de hecho hoy en día la potencia, por ejemplo, del Golf GTI que se acaba de renovar, que también vamos a hablar de él en un futuro, digamos que el Golf GTI 7.5 tiene 230 caballos. Este coche hace 12 años tenía 225 caballos, o sea, nada más 5 caballos abajo del Golf GTI 2018. ¿Qué quiere decir? Que era un coche en su época muy capaz, que también pues intentaba traer lo máximo que podía del mundo de la competición, o toda la herencia o todo el conocimiento que SEAT estaba ganando en ese momento, porque en ese momento era una marca nueva, era una marca que no tenía tanta experiencia, pero que siempre le gustó acercarse al mundo de las carreras, al mundo prestacional, y siempre SEAT desde sus inicios nos ofreció coches no muy parecidos a lo que ofrece Volkswagen. Por eso creo que SEAT destacó en su momento. Ahora las cosas son diferentes. Ahora los coches que comparten plataformas, motores, cajas y hasta estructuras muy parecidas entre todas las marcas del grupo Volkswagen ya son muy similares. Por ejemplo, en los interiores ya no ves tanta diferencia entre un Golf GTI y un León Cupra. Obviamente hay diferencias por identidades de marca, o sea, cada marca tiene su diseño interior. A lo que voy es que los materiales son muy similares, los sistemas de infoentretenimiento también son similares, los asientos son prácticamente iguales, y en el momento en que este Cupra R de 2005 salió al mercado era completamente diferente a todos sus rivales. ¿Por qué? El interior, como les digo, tenía mucha atención al detalle. En el volante, por ejemplo, teníamos la línea de trazado en el volante, esta línea roja que vemos en algunos volantes en la parte de arriba, para que sepas hacia dónde estás apuntando al momento de manejar en circuito. Tenía unos asientos, que aquí es donde quiero entrar en detalle, unos asientos firmados por Recaro con el logo de Cupra R, de la R, que quiere decir Cup Racing Cupra. Tenían justamente estos asientos firmados por Recaro, que no eran para nada digamos que de competencia,
pero sí eran muy diferentes a los asientos que ofrecían sus rivales en la época. Me refiero al Megane RS, al Golf GTI, el Focus ST, que después, ese llegó un poquito después, pero de todos modos estaba ahí compitiendo con al Mazda Speed 3 de 2 generaciones atrás. Bueno, la generación actual no tiene Mazda Speed, pero me refiero a 2 generaciones atrás del Mazda 3. Y justamente ese es un tema que quiero tocar, porque actualmente los interiores de los coches deportivos del grupo Volkswagen ya no encuentras mucha diferencia. O sea, los asientos son prácticamente los mismos que encuentras en coches que no tienen carácter deportivo, en coches que la firma o las marcas lo presentan como un coche un poco más dinámico. O sea, a lo que voy es que este sí era un coche radical en todo momento. Este sí era un coche para aquellos que gustaban del manejo. Además de que para mí, no por nada lo tengo, creo que es la mejor generación del León Cupra que ha existido en toda la historia del coche. Es una historia corta, apenas lleva 3 generaciones. Nada comparada con la historia del Golf GTI, que ya lleva 7. Pero en su historia creo que esta es la versión que deberías de subirte si quieres sentir realmente el manejo de un Cupra. Y además en su época, hace 12 años, como les comento, ya tenía clima automático. Por ejemplo, ya tenía climatizador automático, ya tenía computadora de viaje. En Europa se vendía con control crucero, rines de 18 pulgadas, sistema de frenado firmado por Brembo, y tenía, por ejemplo, materiales suaves en la parte alta del tablero. Obviamente el volante estaba forrado en piel. Como les digo, los asientos tenían mucha sujeción lateral, o sea, estaban realmente creados para ir rápido en curva. Las puertas, por ejemplo, esto que están escuchando es un plástico duro, pero se siente de buena manufactura. En sí, el coche en su momento fue un gran coche que a muchos, y yo sé que a Gabo especialmente le gusta mucho este coche. Y sí, o sea, era un coche que realmente era diferente a su época. Y actualmente pues ya tiene 12 años, ya es un coche, digamos, no está al grito de la moda. Ya le hace falta muchos temas de infoentretenimiento. El estéreo era convencional de CD. O sea, es un coche que sí le ha pasado el tiempo encima, pero realmente no se siente tanto ese cambio, porque en deportivismo y en manejo análogo, en manejo pasional, no ha cambiado mucho. De hecho, me atrevo a decir que después de todo el tiempo que lleva trabajando, todo el tiempo que lleva en circulación, tiene mejores sensaciones de manejo que muchos deportivos hatchbacks de la época. Pero bueno, señoras y señores, el tiempo se va como agua y es momento de despedirnos en este episodio de Radio Dinámico. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como @AXALC, y a Gabo Salazar, que estará platicando con ustedes y nos contará todo lo que está haciendo en Europa en el próximo episodio, como @GaboSalazar21, y por supuesto a Autodinámico como @AutodinámicoMX. Cuídense y nos escuchamos en la próxima.